que nos dieron. Yo no le di pela a nadie, yo solo exhorté muy pastoralmente que por favor Bueno, una ayuda tengo a entendido que la fortalecer. exhortación es un ruego, ¿no? Y así lo entendí de parte del obispo. Inclusive cuando escribía y cuando leía esos escritos, lo veía casi que suplicando. Yo no estoy tan segura. Yo no estoy tan segura. No, es que Yo pensaría que ya ahorita yo que lo estaba estamos animando. grabando, el obispo debería hacer nuevamente esa exhortación para que quede ahí grabada. claro. Que quede como evidencia. Sí. Y el que no llegó se da por notificado. Con esa encíclica que escribió hoy, ya estamos listos. No. Eso fue una animación pastoral inspirada en Pablo. Bueno, al menos un segundito que ya estoy cuadrando por acá. A cada uno le irá a llegar a su correo la exhortación de manera personal, entonces pues... Enrique, mira cómo se ve poderoso. Mejor dicho, pues. Jefe de Rincón del Mar. Bueno, compañeros y compañeras, ya son las 10. Vamos a dar inicio entonces a este conversatorio. Hoy o estos martes, vamos a estar tratando el tema del módulo desde una perspectiva de inclusión, desde la sexualidad. Para ello vamos a estar dirigidos o facilitados mejor por el pastor Hugo Kendo, que es quien ha trabajado un poco el módulo. Antes, decirles, bueno, que agradezco que podamos conectarnos la mayoría. Esta mañana fue una exhortación, no fue un regaño, para fortalecer un poco estos espacios donde nosotros podemos dialogar, poner nuestros puntos de vista y poder ir construyendo un proceso de aprendizaje. Yo considero que el proceso de aprendizaje lo hacemos entre todos y entre todas, porque vamos aprendiendo de los postulados, de la reflexión, de ese proceso de ir poniendo nuestras ideas en común. No para uniformarnos, sino para que nosotros y nosotras pues podamos ir conociéndonos cómo reflexionamos, cómo vamos generando ese proceso de identidad. Porque aquí se hace necesario tener en cuenta esa perspectiva wesleyana de la teología, es decir, el ejercicio donde Wesley plantea que en las áreas o en los aspectos fundamentales nosotros pues nos unimos en esos aspectos fundamentales desde esa perspectiva, que en aquellos aspectos que no son fundamentales pues el ejercicio es la libertad, pero que en todo, y ese todo tiene que ver con la práctica de Wesley, en todo el amor. En ese ejercicio nosotros pues nos planteamos tener una iglesia desde una perspectiva inclusiva, y esa perspectiva inclusiva también tiene un asidero en la teología wesleyana, porque para Wesley el ejercicio de la gracia es un elemento que está desde siempre con el ser humano, aún, y ahí hay una diferencia entre la teología wesleyana y la calvinista. Wesley plantea que, o se puede interpretar mejor a Wesley planteándolo desde
que en ese proceso del pecado original, la gracia previniente estaba allí ejerciendo ese ejercicio sobre aquellos y aquellas que pues participaron de ese proceso del pecado original. Wesley considera que el ser humano tiene esa gracia constantemente, por eso habla de la gracia previniente, y desde esa perspectiva nosotros en nuestra iglesia pues nos hemos planteado ese proceso de inclusión desde varias perspectivas. Ahora, no solamente desde la sexualidad, y ahí nos tocará a nosotros y a nosotras ir adelantando ese proceso de cómo nosotros hacemos la inclusión desde lo femenino también, desde la inclusión desde lo generacional, los adultos, los que ya somos adultos, o los que tenemos juventud acumulada mejor, pensamos que todo tiempo pasado fue mejor, y resulta que con ese ejercicio no le damos inclusión a la juventud ni a la niñez. Entonces desde allí también hacer un poco ese ejercicio. En estos martes estaremos reflexionando sobre la sexualidad. Creo que el módulo tiene unos elementos importantes, sugiere unas reflexiones para que nosotros podamos irnos planteando un poco toda esa circunstancia alrededor del tema. Y también es importante el tema porque, bueno, en los últimos meses muchos me han preguntado y me han hecho comentarios por WhatsApp o por vía telefónica, y creo que a veces, pues aunque hemos ido viendo y encontrando algunas alternativas de respuestas, pues es mejor tener como claridad desde esa perspectiva bíblica para nosotros, pues de alguna manera dar respuesta a esas circunstancias. No olvidando que este es un tema bastante álgido y que es necesario que nosotros lo pensemos para fortalecer el modelo de iglesia que tenemos, pero también para dar respuesta cuando se nos preguntan, cuando se nos acerca otros que tienen otra corriente teológica y nos preguntan, nos demandan una respuesta desde nuestra perspectiva. Y bueno, creo que el módulo nos da por lo menos unas luces para ir nosotros reflexionando sobre el tema. Pastor Hugo, muchas gracias por el tiempo. Yo sé que este es un tema que usted trabaja bien, así que bueno, esperemos que nosotros podamos dialogar aquí y disfrutar un poco también de este tiempo para recrearnos, reflexionar y con ello poder tener respuestas en medio de nuestro trabajo pastoral. Muchas gracias, pastor. Muy bueno, obispo, muchas gracias por el espacio también. Pues es algo que, bueno, yo disfruto, ¿cierto? El compartir pues también, no solo como un participante activo, ¿cierto? En este caso, sino también pues como participante, ¿cierto? Asistente, que es también como esa dinámica que hemos estado como trabajando pues. Y de verdad pues agradezco este momento, ¿cierto? Creo que es un momento necesario, como ya decía pues el obispo, ¿cierto? Para repensarnos muchos aspectos o incluso para cuestionar también nuestros elementos de la fe. Bueno, el tema que les quiero compartir hoy para todas y para todos es el tema pues de homosexualidad y Biblia, ¿cierto? Que ya había señalado el obispo y me parece pues como importante para ello. Yo les voy a compartir pantalla. Pero antes de eso quisiera saber cómo me escuchan de 1 a 10. Listo, entonces, bueno, muchas gracias. Vamos a iniciar entonces. Les quiero proponer pues como unas diapositivas. Les propongo lo siguiente. Bueno, como lectura previa estaba el texto de Génesis 18 y capítulo 18 y capítulo 19. Y el libro de Jueces, el capítulo 19 también. Entonces, me gustaría saber si lo hicieron, si hicieron esta lectura. 2 o 3 personas, pues, si hicieron la lectura, porque me gustaría como contar con ello. Y lo segundo es que, bueno, les pido el favor también que en sus casas, si tienen manera, por favor, tengan Biblias. Suponemos pues como cristianos, pero a veces
se nos olvida, a mí a veces se me olvida la Biblia, entonces, pero bueno, igual pues es importante que la tengamos ahora acá. Les pido el favor que entre más Biblias o más versiones de la Biblia tengan, es mucho mejor. Entonces, muy bacano sería eso, ¿cierto? Tener presente pues como las diferentes versiones. Yo sé que normalmente o por lo general se suele tener la versión Reina Valera del 60, del 75 o la nueva versión internacional. Igual, no hay problema. Yo siempre he creído que entre más versiones hayan de un texto, es más rica la interpretación, ¿cierto? Porque cada traducción va a ser ya una interpretación. Entonces, para tenerlo presente, ¿vale? ¿Cuál va a ser la dinámica? Les presento pues como algunos elementos del texto, que hagamos una lectura si es posible, ¿cierto? Y después de allí, de compartir después con el texto, abrir un espacio para preguntas, ¿vale? O para diálogo, pues. De igual manera, si van surgiendo preguntas o inquietudes también, ¿cierto? No podemos, implica pues que vamos a cerrarnos a ello, ¿vale? Ah, ya. Bueno, ahí están viendo pantalla, ¿cierto? Sí, sí se ve. Listo, bueno, muy bien. También tengan a la mano agüita porque a veces y el que nos podemos estar durmiendo o cansando, podemos hacer pausa activa, ¿vale? Bueno, obispo, más o menos ¿hasta cuándo tengo tiempo para el tema? Bueno, siempre trabajamos como hasta las 6, que es más o menos una hora. La idea es que hoy no se va a poder acabar el tema, así que, o no sé si usted va a dividir cada lección por secciones. Bueno, ya usted lo maneja Bueno, como ahí decida. vamos. Listo, vale. Entonces, la vigilia Tengo, bailable. qué pena, Pastor Hugo, tengo una propuesta, no sé si se pueda, que fuéramos hasta las 6, porque pues a las 6 y piquito tengo un compromiso siempre los martes. Entonces, pues quisiera participar, entonces que fuera hasta las 6 de la tarde. Se puede dividir en varias secciones para trabajar el módulo. Perfecto, no hay problema. Podemos hacer entonces, bueno, me queda bien, me queda bien porque podemos dividir y hacer las lecturas, ¿vale? Las lecturas para que inicialmente hagamos una lectura comparada, ¿vale? Y luego hacemos pues la exégesis del texto ya en la segunda sección, ¿cierto? Entonces, bueno, esa idea me gusta entonces, ¿vale? Entonces les propongo lo siguiente. A partir de este tema que yo quiero abordar, eh, quiero iniciar con esta pregunta. ¿Castigo por homosexualidad o por inhospitalidad? Que es la interpretación que propongo a partir pues, del texto del Génesis, del capítulo 19, del 1 al 11, ¿no? Que como algunas o algunos ya conocen, es el texto que nos va a relatar en el Antiguo Testamento la leyenda pues, de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Es el texto que trata pues, la historia de Sodoma y Gomorra y la destrucción pues, simbólica o histórica, bueno, histórica y simbólica también de este pasaje. Entonces, para ello, me gustaría también, con esta pregunta, partir de otra pregunta, ¿cierto? Homosexualidad y Biblia. ¿Qué dice la gente? Me gustaría escuchar como 2 o 3 personas que compartieran acerca de qué es lo que se dice la gente, qué dice la gente normalmente, no usted, no va a hacer su opinión todavía, ¿no? Lo que normalmente escuchamos, ¿cierto? Con respecto al relato de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? ¿Qué dice la gente acerca de este relato? ¿O qué hemos escuchado acerca de este relato? Dale, Luis Miguel. Ve, Luis. Luis Miguel. Bueno, que es un relato que definitivamente que castiga muchos pecados, pero en su gran mayoría, o su más fuerte pecado fue la homosexualidad. Y que ahí podemos ver a Dios mandando fuego del cielo a los homosexuales. Es una de las mayores palabras que se utilizan allí. Bueno, gracias, Luis. John creo que ha levantado la mano, no sé. Sí, Hugo, muchas gracias. Y también creo que el pastor Oscar había levantado la mano.
Bueno, lo que yo siempre he escuchado es que ese era un pueblo de pervertidos, ¿sí? Donde cometían muchísimos delitos sexuales, ¿sí? Que se consideraban abominación, así es como los nombran. Entonces, este pueblo de pervertidos, donde no había, no, donde pues ninguno era bueno, fue destruido por la homosexualidad. Bueno, gracias, John. Bueno, aprovechando que John dijo esto, como yo estoy compartiendo pantalla y estoy tomando imagen del celular, entonces no veo quién levanta la mano o se me dificulta, pues. Te toca al obispo moderar. Levante la mano, dale, bien pueda. Dale, Oscar, quien tenga la palabra. Yo voy Es que yo después. estoy desde el celular y no veo quién levanta la mano. Listo, entonces después de Oscar y luego la pastora Denise. Y el pastor Danilo también alzó la mano. Ah, Danilo. Bueno, entonces, no sé quién levantó la mano primero de los tres, entonces, en el orden que hayan levantado la mano. El problema es que yo la levanté aquí por video porque la tablet no tiene para levantar la mano. Ah, ya, bueno. Bueno, efectivamente lo que han compartido el pastor Luis Miguel y el pastor John, siempre que se refieren a la historia de Sodoma y Gomorra, nos hablan sobre la homosexualidad, sobre los actos abominables que realizaban, y de hecho se acuñó el término sodomita para referirse a las personas con una inclinación diferente a la heterosexual, ¿cierto? Bueno, la persona siguiente. No sé si era Denis o Danilo. Yo. Dale, Denis. Bueno, sí, lo que yo me leí el capítulo 18 y 19 y también leí Jueces. Y lo que vemos en la lectura del capítulo 19 de Sodoma y Gomorra es que Sodoma y No, Gomorra pero fue... no lo que digamos ver en la lectura, sino lo que escuchemos, lo que hemos escuchado a la gente. Luego vamos a hacer ese ejercicio. Lo que Bueno, escucha uno a la gente, normal. ahora ¿cierto? es que siempre toman esta parte de Sodoma y Gomorra para justificar la homosexualidad en la Biblia. Y lo que se ve es que Sodoma y Gomorra era una ciudad perversa que por eso Jehová la destruyó Sí, por eso la es. homosexualidad y todas las aberraciones que ocurrían en Sodoma y Gomorra. Ujú. Bueno, ese es como, digamos, el imaginario, ¿cierto? Lo que la gente normal. Sí. Con la segunda parte, pues, de esto, de lo que ya el texto nos va a señalar o esos indicios que el texto mismo nos va a presentar. Bueno, gracias, Pastora Denis. Danilo, creo que. Sí, yo lo que quería decir es que realmente en la gente común, las personas que a veces no tienen mucha relación con la iglesia, por lo general no se escucha nada en ese aspecto. Yo siempre lo que veo es esa visión, esa posición surge desde el mundo evangélico, sí, más que todo de las iglesias evangélicas, que son las que hablan de Sodoma y Gomorra como un castigo al pecado de la homosexualidad, pero por lo general en la gente de afuera casi no, de pronto se permea algo, pero casi yo nunca he escuchado a las personas de afuera, tienen otras posiciones ya referente a, aunque tal vez pueda encajarse dentro de esa misma imaginario, sí, lo que siempre la gente ha ido planteando en cuanto al tema de la homosexualidad, pero por lo general esas posiciones de la interpretación de Génesis más que todo se oye en el mundo evangélico, sobre todo los evangélicos, a veces los católicos también, que es lo que dicen que eso es un castigo por el pecado de la homosexualidad, lo que se está dando ahí. Bueno, vamos a tener, ya te doy la palabra, Viviana, entonces, vamos a tener en cuenta esas ideas que nos han señalado, ¿cierto? La pastora Denis, lo ha señalado el pastor Danilo también, John, Luis, y lo que estas ideas generales, ¿cierto? Por lo general, pues, lo que uno suele escuchar es esto, ¿cierto? El relato de Sodoma y Gomorra en Génesis 19, del 1 al 11, es el relato, pues, del castigo de Sodoma y Gomorra por su pecado, ¿cierto? Y el pecado, por lo general,
va a ser siempre asociado con el tema de la sexualidad, ¿cierto? El tema de la homosexualidad. Entonces, Dios está castigando el pecado de la homosexualidad. Es lo que solemos escuchar, ¿cierto? Y como ya señalaba Danilo, ¿cierto? Se suele utilizar el texto bíblico por lo general, ¿cierto? Por gente religiosa, principalmente cristianos o evangélicos o cristianos católicos, ¿cierto? Se suelen utilizar los textos bíblicos también como un elemento de castigo, ¿cierto? Como un elemento de juicio, porque se infiere entonces que hay una especie de presunción de la superioridad moral, ¿cierto? De quien señala, y quien es señalado, pues es obviamente el pecador, ¿cierto? Que en ese caso está relacionado pues concretamente con el tema de la diversidad, ¿no? Y se suelen escuchar frases como, por algo Dios creó a Adán y no a Eva, pues, perdón, creó a Adán y a Eva y no a Adán, pues, a Adán y a Abel, o que el pecado es lo antinatural, que no deberían adoptar, que son sucios, que son ese tipo de cargas, de categorías sociales que se señalan pues a las personas de la diversidad sexual, ¿cierto? Y la Biblia, como ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, por lo menos marcada por el cristianismo occidental, ¿cierto? Va a ser instrumento de castigo, ¿no? Entonces, vea, la Biblia dice eso y la Biblia termina siendo como para el juez el látigo, ¿no? Que va a utilizarse como un elemento de represión. Eso es lo que solemos escuchar y eso que yo le estoy diciendo, por ejemplo, yo anteriormente o antes pues lo creía, ¿no? Yo también vengo de una tradición, yo digamos en el cristianismo inicié pues por una corriente protestante sí muy conservadora, ¿cierto? Y luego pues vi el proceso de formación y bueno, todo este rollo, pero también yo creí eso hasta cierta época de mi vida, por lo menos posterior a que terminé el seminario. Y cuando después del seminario comencé a tomar otros cursos de teología, me encuentro con esta realidad, ¿cierto? Una realidad que para mí fue impactante y me impresionó también, pero una de dos, o se quedas paralizado frente a ello o tenés que investigar, ¿cierto? Investigar para a ver qué es del asunto, o por lo menos si cabe esa responsabilidad en uno que ya ha tenido como por lo menos las bases de estos idiomas, es por lo menos a entrarse en los textos. Y yo me entré igual pues en los textos. Luis Andrés dice que soy un experto en el tema, pero la verdad no me considero experto en el tema, ¿cierto? Es algo que yo inicié y que vengo trabajando también por el mismo asunto de los idiomas. Pero bueno, eso es pues como el tema de las categorías. Ahora la pregunta es, ¿qué creo yo? ¿Cierto? ¿Qué creo yo? Ya no señalando hacia el otro, sino hacia mí mismo y preguntándome, haciéndome esta pregunta, ¿cierto? ¿Qué creo yo? Pero esa pregunta no me la van a responder por ahora, pues eso no vamos a hacer aquí nada de ese estilo, pero es para que tengamos esa pregunta retórica aquí en la mesa, ¿cierto? ¿Qué creo yo? Una cosa a los que creen los demás, otra cosa a lo que yo voy a creer, ¿cierto? ¿Y qué creo yo? El módulo que les hemos compartido igual, pues que está allí a disposición, lo hice pues a partir de varios estudios donde principalmente tomé como referencia a dos muy importantes autores, ambos pues biblistas, ¿cierto? Teólogos también. Y uno de ellos es Tom Hanks, no es el actor de cine, es un biblista especialista pues en Nuevo Testamento también. Él nació pues en Missouri, en Estados Unidos. Es doctor en Sagrada Escritura, fue profesor de la Universidad Bíblica Latinoamericana en Costa Rica, de Nuevo Testamento, y es cofundador de un ministerio que se llama Otras Ovejas, ¿no? Es un biblista, pues, especializado también, tiene un blog donde hay mucha información de artículos e investigaciones relacionados con este tema, por si de pronto, pues, les interesa ahondar mucho más. Esto va a ser una sola provocación. Y por el otro lado, vamos a encontrar a Renato Links, ¿cierto? Que es también un biblista, nació pues en Inglaterra o Escocia, no estoy muy seguro bien, pues perdónenme, es doctor en teología en Inglaterra, del Reino Unido, hizo una tesis que se llama Restauración de Sodoma, hacia un enfoque no sexual, y a partir de esta tesis que plantea un libro que va a ser muy interesante y que igual yo sugiero que se lo a Dinamarca, dice Luis, y elaboró este libro que se llama Biblia y homosexualidad, con un paratexto que dice se equivocaron los traductores, y hace un estudio exegético y filológico pues de un rastreo de los textos del Antiguo Testamento y los Nuevos Testamentos, bueno, especialmente el Antiguo Testamento,
donde se analiza pues algunos aspectos que son los que hoy día vamos a abordar. A partir de esas dos propuestas, básicamente tanto Don Hans como Renato recogen bueno, ahí está Luis con un libro que próximamente va a salir. Bueno, básicamente ellos recogen esos textos bíblicos que ellos van a llamar los textos del odio, pues por ponerles un nombre, ¿cierto? Y los van a agrupar y a partir de eso, pues yo les planteo como básicamente pues como 3 grupos para el estudio de estos textos que aparecen en la Biblia. Solo son textos que hacen alusión directa al tema pues de la homosexualidad o la identidad sexual o de la sexualidad, porque en el texto vamos a ver esos matices que aparecen, ¿cierto? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Y yo los agrupé, como les decía, en esos 3 grupos, ¿no? En el primer grupo, que es el texto del Génesis, porque es como la piedra de toque para estos talleres que vamos a realizar, que es la pregunta, ¿no? Castigo por homosexualidad o por inhospitalidad, que es el Génesis 19. Precepto la vida, que es el segundo bloque, donde vamos a abordar los textos de Levítico y los textos de Deuteronomio, así como los del primer libro de Reyes y el segundo libro de Reyes, ¿vale? Y ya en el tercer grupo vamos a tocar el tema reino de justicia, que es el abordaje pues, de los textos, del texto de Romanos, de la carta de los Romanos, de Corintios, de Timoteo y Judas, que son ya las citas directas. El resto son citas que se hacen en asociación a partir de estos textos que ya estamos referenciando, ¿vale? Ya para entrar en tema, de nuevo, entonces, volvámonos a hacer esta pregunta, ¿no? Castigo por homosexualidad o por inhospitalidad. Y les planteo entonces un abordaje del texto de Génesis 19, ¿cierto? Del 1 al 11. Para tener una idea macro de lo que es el texto o el libro pues, de Génesis propiamente, es importante que tengamos como una especie de mapa, ¿cierto? Y yo les planteo pues como una división que encontré y que me parece que recoge en un sentido narrativo, por lo menos como en 3 grandes bloques, el libro pues propiamente de Génesis, ¿cierto? Entonces, quiero que tengamos en cuenta esta estructura general porque vamos a ver cómo el relato de Génesis 19 se inserta dentro de esta estructura, ¿cierto? De lo macro vamos a analizar lo micro, que sería la exégesis pues, propiamente del texto, pero tengamos en cuenta entonces estos 3 grandes bloques, ¿no? El primer bloque del libro de Génesis va a ser pues el capítulo 1 al capítulo 11, donde va a ser toda la narrativa cosmogónica, toda la narrativa mítica del pueblo de Israel, ¿cierto? Donde se nos va a relatar el origen del mundo, ¿cierto? Pues el Génesis capítulo 1 y el origen de la humanidad, y esto se ha denominado pues como el bloque narrativo de los orígenes, ¿cierto? El mito del Génesis. El segundo libro el segundo bloque, perdón, narrativo es el ciclo patriarcal, y yo pondría matriarcal también, ¿cierto? Como para construir un poco esos imaginarios que la misma Biblia termina siendo también, o las traducciones y los mismos textos bíblicos, no nos digamos mentiras, terminan siendo también elementos legitimadores de estructuras, pues, obviamente, pues, patriarcales, ¿no? Entonces, el segundo ciclo es patriarcal y matriarcal, del capítulo 12 al 36, y el tercer ciclo narrativo es el ciclo de José, ¿cierto? Allí, en el primer capítulo, así como a grosso modo, podemos decir que nos narran los orígenes del pueblo de Israel, su proceso, su devenir histórico, ¿cierto? El segundo es el proceso de consolidación como un pueblo seminómada que está vagando en el desierto y que se constituye pues en el pueblo consagrado por Dios, ¿no? Que nos presenta pues la narrativa bíblica. Y el tercer ciclo, que es el relato de José y cómo este pueblo halla la liberación y llega a la tierra prometida, o el relato pues también, ¿cierto?, de la consolidación de Israel como nación. Ya para acercarnos un poco más de la lupa, ¿cierto?, de lo macro, ir acercando un poco más la lupa, es importante entonces que tengamos presente con respecto al contexto literario de Génesis lo siguiente. En primera medida es importante decir lo siguiente, que
el capítulo 19 de Génesis nos va a presentar un contraste literario con el capítulo 18, del 1 al 15, que viene como antesala a lo que es la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Y por otro lado, vamos a encontrar un paralelo literario, ¿cierto? Ya no hay un contraste allí, sino un aspecto mucho más amplio, que es un contraste literario que vamos a encontrar con el libro de Jueces, ¿no? Exactamente pues en el capítulo 19 y el 1 al 30. Entonces, a petición de Giovanni, y me parece pues como sensato, teniendo en cuenta que ya son las 5:38, les pido el siguiente favor. Que hagamos la lectura de Génesis capítulo 18, del 1 al 15, en dos versiones, para escoger solamente dos versiones. Ahí voy a necesitar personas que me colaboren como voluntarias o voluntarios para leer eso. Y después vamos a hacer una lectura para entender o para hacer o contrastar el capítulo 19 de Jueces. Entonces, el primer ejercicio es leer el contraste literario que nos presenta el mismo libro de Génesis, ¿cierto? El capítulo 18 con el capítulo 19. Entonces, bueno, no sé, alguna voluntaria o algún voluntario para hacer esta lectura. Y antes de ello, Viviana, no sé, de pronto, si nos comparte lo que ibas a decir ahorita. Ya no, Hugo. No, dale. No, porque bueno, ustedes lo dijeron todo, pero yo iba a enfocarme en el mismo sentido que lo hizo Danilo, y es que a veces se encuentra uno más tolerancia, más inclusión en las personas que no están en las iglesias, que entienden muy bien el tema de la inclusión, que aceptan. Yo tengo amigos que son docentes, que trabajan con comunidades y eso, y no son, pues, no pertenecen a ninguna iglesia, y sin embargo ellos asumen el tema de la inclusión con mucha bondad, con mucha humildad, con mucho respeto. Pero lo que decía Danilo es cierto, las personas que más juzgan, señalan y condenan son los mismos miembros de las iglesias que han como sexualizado. O sea, todo lo que es pecado para ellos está relacionado con el sexo. Ellos fácilmente perdonan otras conductas, no le dan la relevancia a otras conductas que incluso son dañinas realmente, pero porque todo lo que tiene relación con el pecado para ellos es sexo nomás. Bueno, ya vamos a ver, digamos, como a partir de qué surgen este tipo de prejuicios, o digamos, y bueno, ya como reflexionando un poco, ¿cierto? Quienes somos más severos, somos los hijos de Dios que hemos recibido la gracia, ¿no? Entonces, como la paradoja. Somos los más severos porque a veces como que se parte del presupuesto que hay una superioridad moral. Luis, y por favor entonces, Danilo, nos compartes la lectura esta del capítulo 18, porfa. El 18. Sí, pero entonces primero Luis y luego Danilo, ¿vale? Perdón, William. No, era el pastor William. ¿Qué lectura? No. Bueno, si quieres yo leo el de Génesis. Ya tengo el Génesis 18 del 1 al 15. Perfecto. Y Danilo, entonces, la versión ¿qué versión tiene Danilo? Aquí tengo la versión, dice que la Torá, de traducción de la Biblia basada en el Talmud. El Talmud, bueno, interesante. Entonces, bueno, por favor. Escuchemos esa. No, pero escuchemos las dos versiones para que Listo. tengamos Arranco. una idea. Dale. Promesa del nacimiento de Isaac es el título. Después el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Manré, mientras él estaba sentado a la entrada de su tienda en el calor del día. Al levantar los ojos vio que allí junto a él habían 3 varones. Al verlos, rápidamente se levantó a la entrada de su tienda para recibirlos. Se postró en tierra y dijo: Señor, si en verdad he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no te apartes de este siervo tuyo. Mandaré traer un pedazo de agua para que ustedes se laven los pies
y luego podrán descansar debajo de un árbol. Traeré también un bocado de pan para que recobre fuerza su corazón, y luego seguirán su camino. Para eso han pasado ustedes cerca de este siervo. Y ellos dijeron, haz todo tal y como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, amasa y cuece unos panes. Luego corrió Abraham a donde estaban las vacas y tomó un becerro tierno y bueno. Se lo dio al criado y éste se apresuró a preparar. Tomó además mantequilla y leche y el becerro que había preparado y poniéndole ante ellos se quedó a su lado debajo del árbol mientras ellos comían. Ellos le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él le respondió, aquí, en la tienda. Uno de ellos le dijo, ten por seguro que volveré a ti y conforme al tiempo de gestación, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara, que estaba a la entrada de la tienda detrás de él, escuchaba todo. Abraham y Sara eran ya viejos y de edad avanzada, y Sara ya no tenía lo que es costumbre en las mujeres. Por eso Sara se rió consigo misma y dijo, después de haber envejecido, voy a tener placer, si también mi señor ya está viejo. Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Ha dicho, ¿será cierto que voy a dar a luz siendo ya vieja? ¿Acaso hay para Dios algo que sea difícil? En el momento indicado volveré a ti y conforme al tiempo de gestación, Sara tendrá un hijo. Sara lo negó y dijo, no me reí, más bien tuve miedo. Pero él le dijo, no es cierto, tú te reíste. Hasta ahí la lectura. Gracias, Pastor William. El Pastor Danilo, entonces, porfa, la otra versión. Vamos a tener en cuenta las variaciones de las ideas, ¿cierto? Las traducciones y algunas palabras, porque en los versos, se van fijando, van a haber algunas variaciones, ¿cierto? ¿Puedo leer ya la misma lectura? ¿Sí? Sí. Y dice acá en esta versión, el Eterno se le apareció en la planicie de Manre mientras estaba sentado en la entrada de su tienda en pleno calor del día. Alzó la vista y miró, he aquí que había 3 hombres parados ante él. Él los vio y corrió hacia ellos desde la entrada de la tienda y se postró sobre el terreno y dijo, Señor mío, si he hallado gracia en tus ojos, por favor, no sigas de largo ante tu sirviente, que traigan agua y lavad vuestros pies y reclinaos debajo del árbol. Iré a buscar un pedazo de pan para que tengan sustento. Luego continuaréis por cuanto ya habéis pasado por el camino de vuestro sirviente. Dijeron ellos, pues haz como dices, tal como lo has dicho. Y Abraham se apresuró a la tienda de Sara y dijo, deprisa, 3 medidas de harina de sémola, amásalas y haz tortas. Y Abraham fue corriendo al ganado, tomó un ternero tierno y bueno, y se lo dio al joven, quien lo preparó enseguida. Tomó crema y leche y el ternero que había preparado y los colocó delante de ellos y se paró frente a ellos debajo del árbol y ellos comieron y ellos le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Él le dijo, está en la tienda. Y dijo, ciertamente regresaré a ti el próximo año en esta época, y he aquí que tu mujer Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda situada detrás de él. Abraham y Sara eran ya ancianos, muy entrados en años, y en Sara había cesado la regla de las mujeres. Y Sara se rió en su interior diciendo, ahora que ya he marchitado, ¿volveré a tener la piel delicada? Si mi marido está viejo. Entonces el Eterno le dijo a Abraham, ¿por qué Sara se ha reído diciendo, ¿de verdad tendré un hijo a pesar de ser ya anciana?
¿Acaso hay algo que esté por encima del Eterno? En el tiempo designado regresaré a ti el próximo año en esta época, y Sara tendrá un hijo tuyo. Sara lo negó diciendo, no me reí, pues tuvo miedo. Pero él le dijo, no es cierto, pues sí te reíste. Los hombres se levantaron y hasta ahí ya. 15. Bueno, ajá. Ahora con respecto a esto, con respecto a este pasaje que ya les decía, vamos a leer entonces el capítulo 19 del 1 al 30, ¿vale? Como para ir haciendo el contraste pues entre estos dos relatos que nos presenta, ¿cierto? El relato de Génesis 18 de Abraham, ¿cierto? Y luego el relato pues de estos hombres y de Lot. Bueno, alguna mujer de pronto que se anime a participar con esa lectura de Génesis 19 del 1 al 30. ¿La puedo hacer? Dale, sí, dale. Bueno. ¿Qué versión tienes, porfa? Si nos dices. Reina Valera. Reina Valera del 60. Entonces hemos leído, miren la versión, piel tan tierna, ¿cierto? Piel delicada, y la versión mía dice, ¿acaso se volvería a ser joven? Miren las variaciones, ¿cierto? Pero igual hay una idea semántica que pervive, ¿cierto? Entonces, y la versión de Danilo. Ahora vamos a leer entonces, escuchar esta lectura del libro de Génesis. Y para esta lectura tengamos en cuenta la siguiente pregunta. ¿Cuál es la actitud de Abraham para con los hombres y cuál va a ser la actitud de Lot, ¿no? Tengámoslo presente allí. Listo. Vale. Capítulo 19. Destrucción de Sodoma y Gomorra. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa a vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos. ¿No me escucha? Sí, yo sí escucho. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido,
de punto delante de Jehová. Por Vamos a tanto, dar ahí, Jehová nos ha enviado para destruirlo. vamos a darlo ahí, por favor. ¿Cómo es tu nombre? Disculpa. Andrea. Andrea, muchas gracias. Bueno, entonces ya tenemos dos contrastes, ¿no? Dos relatos, ¿cierto? Como ya pues estamos concluyendo a petición pues de lo que decía el pastor Giovanni, para antes de irnos, les voy a dejar una tarea. Primero, anoten por favor, ¿cierto? Eso no va a hacer que llegue la próxima clase y les pongo un 1. Vamos a ver lo siguiente. Me gustaría escuchar como una o dos opiniones con respecto a ese texto, pero además les voy a dar como tarea para la próxima clase leer el libro de Jueces, el capítulo 19 del 1 al 30, y van a hacerse las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál es la actitud del levita, ¿cierto? ¿Cuál es la actitud del levita? Y ¿de qué cultura o sociedad pertenece la Gitbeá? ¿Cierto? ¿Quiénes son los habitantes de Gitbeá? ¿Cierto? Y un segundito para yo dejar pues de una vez el compromiso. Bueno, sí, el 18. Y ¿cuál es la actitud del viejo que atiende a levita? ¿Cierto? ¿Cuál es la actitud del levita? ¿Quiénes son los habitantes de Gitbeá? ¿Y cuál es la actitud del viejo, cierto? El personaje, pues, que atiende a levita. Esas tres preguntas, por favor, tengámoslas presentes. Ahora sí, con respecto eh, a ese contraste que hemos leído, ¿qué elementos vemos en común? Antes de hablar de la actitud de Abraham para con los hombres y la actitud de Lot para con los hombres. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Sí, Muy será bien. la señal, Vivi, de pronto. Aquí lo escuchamos bien. Ah, bueno, entonces yo creo que es la señal, Viviana, de pronto es como la internet. Entonces, ¿alguna opinión? ¿Cuál es la actitud de Abraham y qué elementos ven en común en estas dos lecturas que hicimos, de las tres versiones pues que empleamos para esta tarde? Dale, Luis. Bueno, podemos ver que hay unos visitantes, ¿cierto? Que aparecen en los dos relatos. En uno, pues se ven bien atendidos, tienen una conversación con Abraham y son bien atendidos, son hospitalarios, o Abraham es hospitalario. Digamos, en esa buena atención, hagamos un recorderis de ese drama, ¿cierto? Lo que ocurre en ese instante. O sea, Abraham los ve, ¿cierto? Sí. Los ve, ¿qué hora es, cierto? Es un solazo que está haciendo, es la hora del más calor, uno supone que es el mediodía, ¿cierto? Entonces, digamos, escena por escena, Luis, por favor. Escena por escena, bueno, se les aparece, digamos que está el día más caluroso, ve a los hombres, corre de la carpa, digamos que como que, pues de una vez dice que se postra rostro en tierra como a tener su aprobación, ¿sí? Para que ellos se queden con él, o sea, muestra precisamente una hospitalidad, pero digamos que sigue ciertas reglas
pues que tenían ese tema de la hospitalidad, ¿no? Como era el hecho de atenderlos con el agua, lavar sus pies, que descansaran, pero a la misma vez como que pues los alimenta para que puedan continuar el viaje, pero pues él que les da pues es como posada, ¿no? Y entonces precisamente al darles posada como que tiene todos los elementos para que se dé una hospitalidad en el lugar en la casa de Abraham, ¿sí? Entonces digamos que esta escena nos hace ver que la hospitalidad como el valor común de la sociedad, de las sociedades antiguas, pues con Abraham se está cumpliendo. Si Y lo que hacemos el señala. contraste, dime. No, dale, qué pena. Si hacemos ese contraste con el relato de Sodoma, pues precisamente no vamos a encontrar como esas mismas disposiciones. Sin embargo, en Lot sí, ¿no? O sea, no en sus habitantes, pero sí en Lot. Digamos que hay una preocupación de Lot y es lo que va a suceder con estos con estos ángeles o estos personajes y es pues como lo que puedan hacer sus habitantes al momento de sacar a los extranjeros. Bueno, Entonces, hay una digamos, cuestión. ajá, se contrasta Hay la una cuestión. hospitalidad. Hay un elemento que nos señaló pues Luis, ¿cierto? Que es el tema de la hospitalidad que aparece allí. Y como bien ha señalado pues, era un principio muy importante, no un principio exclusivo del pueblo de Israel, era una práctica, por ejemplo, este tipo de elementos nos van a aparecer en la literatura antigua, los textos griegos, por ejemplo, en la Ilíada, en la Odisea también va a aparecer una alusión, ¿cierto? La figura del suplicante, que es también, para nosotros este día del suplicante que aparece en la literatura griega, va a ser en nuestras categorías, digamos, del judeocristianismo, van a ser la figura de la viuda, del pobre, del huérfano y el extranjero, ¿cierto? Los pequeños del reino, que ya luego va a llamar Jesús. Entonces, va a aparecer esta simbología, ¿cierto? Es un principio de hospitalidad que, como ya dijo Luis, no es exclusivo de los judíos, es parte de un principio común que ocurría pues por lo menos en lo que llamamos pues el antiguo mundo, ¿cierto? La antigüedad, ¿no? Como las culturas mesopotámicas van a aparecer un poco también en la literatura egipcia, ¿cierto? Como elemento común. Bueno, ¿qué más le llamó la atención de este contraste? ¿Alguna otra persona de pronto, alguna reacción, algún comentario? Andrea, de pronto en su lectura, dale. No sé si no le puse atención a la lectura de Abraham, pero creo que a la hospitalidad de Abraham los hombres le dijeron, sí, bueno, vaya, haga como ustedes dicen, pero a Lot sí le pelearon y le dijeron, no, nos vamos a quedar aquí en la calle, y él los convenció de que entraran a su casa. Veo como esa diferencia, no sé si se... Y hay una actitud diferente, digamos, ¿cierto? Pero indistintamente la actitud de Abraham que se tira al piso, ¿cierto? A abrazarle los pies, es la actitud, por ejemplo, que va a hacer Héctor cuando se ve vencido por Aquiles. Va a tratar de abrazarle los pies a Aquiles para que lo perdone, le perdone la vida, y no ocurre eso. Y es la actitud de súplica, ¿cierto? El que se tira a los pies, pero en este caso Abraham, es la actitud también, ¿cierto? De que estos personajes, el Señor dice, la traducción mía, este señor, estos ángeles que van pasando, estos mensajeros van llegando, entonces, ¿cómo es? Les pide, les ruega, porque es la hora del mediodía, en un desierto es peligroso, ¿no? Entonces, miren, entendiendo con un poco el contexto y también los indicios que nos va señalando el mismo relato, ¿cierto? Es la hora de más calor, nos dice, ¿no? Entonces, de más calor en el Medio Oriente. Si en Colombia la hora de calor es criminal, uno imaginemos quizá un poco pues como el contexto del Medio Oriente, ¿no? Pero además de esto, tengamos presente otro elemento importante, ¿cierto? Es el tema que están pasando y son extranjeros, ¿no? Que es otro elemento importante. Y lo que nos señala Andrea también, ¿cierto? En el texto de Lot, también suplica porque se han quedado en la plaza, ¿cierto? Se han quedado en la plaza y ellos se quieren quedar allí.
el texto no dice cuál es la razón, o sea, no, el texto no indica el pensamiento de interno de estas personas, están allí, se quieren quedar allí en la plaza, pero Lot ve que nadie los acoge, ¿cierto? Nadie los acoge y él va, les suplica para que entren a su casa, ¿no? Y efectivamente, pues ellos se van para la casa de Lot. ¿Cuál es la hora? ¿En qué momento está ocurriendo esto, Andrea? En la tarde, cayendo la tarde. Cayendo la tarde, ¿no? Entonces, La tarde. miren que también es la noción, ¿cierto? El tema de la hora de la noche, ¿cierto? También va a ser importante. ¿Por qué razón? Quedan expuestos, ¿no? O sea, es una hora de vulnerabilidad. En un sentido, pues, el tema del sol, y también son extranjeros que vendrán caminando, ¿cierto? Y no será a poquita distancia. Y por el otro lado, también son los mismos, pues, bueno, no sabemos si son los mismos exactamente, pero el texto no lo dice, pero vienen caminando estos ángeles, dice la versión mía, otra dirá migrantes, ¿cierto? Y dice que van caminando, llegan allá en la hora de la caída del sol, ¿no? En la tarde, ¿no? Entonces, esos elementos tengámoslos en cuenta, ¿vale? Y como tarea, entonces, como a manera de provocación, tengamos en cuenta entonces esas 3 preguntas para el próximo encuentro, que ya nos abordaremos propiamente, pues, el texto que nos llama hoy, que es Génesis 19, del 1 al 11. 1, la pregunta, ¿cuál es la actitud, cierto, de Levita para con su esposa? ¿Cuál es la actitud quiénes son los habitantes de Gibea, cierto? Y la tercera es, ¿cuál es la actitud del viejo que recibe a este levita, cierto? Esos 3 elementos. De pronto una opinión o algún comentario acerca de esto que, digamos, de que lo que hemos conversado hasta ahora. Quisiera una opinión, Hugo. Dale, Danilo, sí, claro. Sí, bueno, primero decir que no creo que solamente sea una hora para tratar esta clase de temas. No nos limitemos simplemente a que tiene que ser de 5 a 6. Bueno, habrá algunos como el pastor Giovanni que tiene que retirarse, pero creo que otros tal vez tendremos el tiempo para poder seguir conversando, porque estos temas realmente requieren realmente de hacer unos, podríamos decir, análisis, discusiones, y te has dado cuenta que no has abordado mucho en esto, pero en primera instancia eso, de que no sea simplemente una hora, podemos avanzar como en las otras ocasiones, pasábamos a veces hasta casi las 7 o 6:30 para poder seguir discutiendo y que tú puedas ir desarrollando más, porque es todo un módulo, ¿sí?, que hay que desarrollar. Y lo otro es que uno ve allí que Sodoma y Gomorra eran ciudades que habían llegado a un estado de insensibilidad tan terrible que habían perdido esas normas de hospitalidad, ¿sí? Su maldad estaba en ese grado de corrupción al que han llegado, en que se han vuelto insensibles hacia el extranjero. Pero aún ahí, dentro de ese contexto, hay un hombre que se llama Lot, porque si notamos, Lot hace lo mismo que hace Abraham, ¿sí? Lo mismo, todo igual. Entonces, Lot es una persona que no pierde en medio de un contexto de insensibilidad como el que está viviendo, él no pierde precisamente esas costumbres que él tiene bien marcadas. Y esto creo que en un sentido podríamos aplicarlo, que es igual en un contexto como el que estamos viviendo nosotros, donde el amor se ha enfriado, como dice la Biblia en mucho, y donde hay tanta insensibilidad, pues que nosotros no caigamos tampoco en lo mismo, sino que mantengamos realmente nuestros principios de atención. Y en ese sentido, pues, quería acotar eso, el aspecto de Lot, perdón, y creo que en ese sentido, por eso él obtiene esa misericordia que se presenta en la leyenda, que se está presentando ahí, sé que es una leyenda, pasaje de leyenda. Entonces,
se muestra realmente que alcanza la misericordia también, pero por esa actitud también de él de defender al que está desprotegido. Por eso trata de ofrecer a las hijas y busca, porque era regla precisamente de esas personas de ese tiempo de cuidar de las personas que eran sus visitantes. Ellos tenían el deber de cuidarlos. Inclusive estaba leyendo por ahí que aún hasta cierta distancia de la casa de ellos tenían el deber de cuidar la vida de ellos. Entonces, Lot realmente, a pesar de esa insensibilidad que había en esa ciudad, él estaba claro en sus prácticas de hospitalidad. Bueno, gracias Danilo por el comentario y bueno, la sugerencia, sí, como a raíz también pues, de lo que pidió Giovanni, pero igual, si desean, por mí no hay problema, yo puedo seguir, pues para mí eso es, digamos, es lo que yo disfruto, ¿cierto? Entonces, lo podemos seguir. Ya era más como, pues, como por lo que pedía Giovanni, pero Giovanni no sé si ya se haya retirado o qué. Igual yo sé que el tema queda grabado, entonces es como la gran ventaja. Oscar, dale, de pronto los puedes orientar allí. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok. Como de orientar acerca de la plataforma, no hay límite de tiempo, no hay ningún problema y sigue grabando. Pero lo que sí quería ofrecer era mi opinión y es, yo pienso que siempre hemos hablado de que es una hora de reunión, que a veces sí nos hemos extendido, pero en este caso creería yo que la propuesta del pastor Giovanni es válida por eso, porque siempre se ha hablado de una hora de reunión, aunque a veces nos extendemos. Y creería yo que en caso tal, pues de pronto respetar la solicitud en este momento del pastor Giovanni y finalizar hoy en una hora y proponer entonces que las reuniones de ahora en adelante sean de hora y media, por ejemplo. Pero esto ayuda a que las personas se programen y no tengamos ningún tipo de contratiempo o que nos digan, no, yo no pude asistir porque tenía otro compromiso o lo que sea, no. Ya sería de tanto tiempo, de tal hora a tal hora, y no hay excusa, como dijo el obispo hoy, pues ya tenemos más de un año reuniéndonos. Bueno, creo que vi que el obispo levantó la mano y luego yo, entonces dale. Bueno, yo lo que les propongo es lo siguiente. Ya hoy habíamos acordado las reglas del juego. Me parece que yo sé que el tema es álgido y es importante reflexionarlo, pero hoy ya vamos a como organizado el tiempo. Entonces les propongo lo siguiente. El próximo martes comenzamos a las 5. Ya no hay que hacer la introducción. Pastor Hugo puede iniciar como a las 5:10. Y vamos a hacerlo de hora y media, ¿les parece? Porque también es cierto que hay que tomar unos tiempos de descanso para no saturarnos. Porque Uno sentado ahí con el culo a uno ahí. hay unos que no solamente tenemos esta reunión, sino otras, y bueno, eso nos va como saturando. Entonces les propongo eso, el próximo martes hacerlo de hora y media y adelantar las lecturas que nos propone el pastor Hugo en la metodología. Con eso llegamos ya con una tarea realizada y podemos adelantar un poco en las discusiones. No sé si les parece. Yo había levantado la mano. Sí, bueno, estoy de acuerdo con la propuesta del obispo. Es válida, sí, porque ya se había programado una hora y pues uno también ya tiene sus compromisos. Está bien cuando se pasa 15 minutos y bueno, pero me parece muy bien hora y media y que aprovechemos al máximo el tiempo. Bueno, ¿qué piensa Danilo o las demás personas que están aquí? También pues que es importante escucharlo, entonces miren que vamos juntando ideas.
Bueno, creo que sí, 1 hora y media, como le decía, porque esto a veces pues se prolonga y todos quieren participar, decir algo, entonces por eso se requiere de más tiempo, digo yo. Está bien, 1 hora y media. Sí, y haciendo una pausa, de pronto como en la mitad, ¿cierto? Para hacer una pausa activa y estirar un poco las piernas y que no nos dé calambre en el sentadero. Bueno, Aunque el reverendo Danilo en ocasiones necesita 2 horas o 2 horas y media para hablar. bueno, No, ¿qué pero dice también Danilo? una sugerencia que podría dar, sí, una sugerencia que yo podría dar es que, perdón, que podamos hacer así como hacíamos, que pongas, ponle tú 20, 30 minutos a hacer tu exposición y luego de esa exposición entonces hacemos el debate, la discusión, el diálogo, ¿comprende? Que no sea ahora preguntas y después otra vez, sino que expongas rápido, o no, sino que expongas unos 20, 30 minutos lo que vas a exponer, ¿ya? Y luego entonces las preguntas del diálogo. Así pienso yo, pues no sé, mi sugerencia. A mí me parece que la exposición debería ser un poquito más de tiempo y el diálogo deberíamos de sintetizar, o sea, que cada uno pueda concretar sus ideas y proponerlas en un corto tiempo. Porque pues hay veces que hay personas que son muy repetitivas en la participación y se toma mucho tiempo. Bueno, entonces Esa es mi hagamos lo propuesta. siguiente. Lo que dice Danilo me parece muy bien, digamos como, Pastor Jorge, dale. Que se acepte la 1 hora y media es correcto, pero también pienso que los que están exponiendo, por favor, sean concisos y breves y no repetitivos para que se desarrolle el tema. Bueno, ¿quién más tiene otra idea o algún otro comentario? Luis Andrés, dale, obispo. Sí, entonces yo podría hacer la moderación y eso nos ayuda un poco hoy porque es que me cogieron fuera de la casa y la verdad pido disculpas. Pensé que iba a estar en la casa, pero no alcanzaba. No alcancé. Pero sí, creo que se podría hacer llevar la 1 hora y media y vamos haciendo el ejercicio. La idea tampoco es que tengamos que correr porque no es que tengamos que terminar una temática eh, en un martes o en 2 martes, ¿no? Nos tomamos el tiempo que nosotros necesitemos y si toca parar y pensar para el próximo martes, pues lo hacemos en esa medida. Aquí nadie nos está empujando para que nosotros corramos, así que nos tomamos el tiempo que sea necesario. Bueno, pues yo no sé, por mí no hay problema. Si le hacemos 1 hora y media, perfecto. Me parece bien lo que plantea Danilo. O sea, yo expongo, igual pues no hay problema, yo expongo y al final se pueden dejar las preguntas o comentarios también, ¿cierto? Y haciendo una pausa, quizás 5 minutos como para estirar o algo así, y la retomamos. Bueno, entonces, ¿cómo quedamos ahora? Bueno. Entonces, ahora terminamos y comenzamos y reiniciamos el martes. Bueno, perfecto, no hay afán, yo no tengo afán, podemos tomarnos varios días incluso para esta unidad, ¿cierto? Porque la idea es cuál. A mí algo que me gusta, y que, bueno, que no me gusta de virtualidad es esto, que uno siempre está como ahí tensionado por la cuestión del tiempo. Pero además que es pues, más frugal, ¿cierto? El hecho de compartir pues, presencial y todo. Pero además porque me gusta es que leamos los textos, ¿cierto? Uno dice, eso nos pasó hoy. ¿Cierto? Yo les pido que lean un texto y poca gente o muy pocos quizá o algunos pues lo leyeron, ¿cierto? Pero la tarea es esa, entonces, pero yo también entiendo y me parece importante, ¿cierto? Sacar el tiempo para leerlos aquí mismo, ¿cierto? Que es vital. La lectura hay que hacerla lenta y para disfrutarla también más, ¿cierto? Entonces pienso que en ese sentido, y más de algo que digamos que alimenta pues nuestra espiritualidad, entonces pienso que podemos hacerla de esa manera, o sea, porque la idea que yo les propongo es eso. Ya hicimos la lectura del Génesis 19, el contraste pues con el 18. La próxima que ustedes deben hacer es leer el texto de Jueces 19, responder esas 3 preguntas que les he planteado, que son preguntas pues dinamizadoras. Llegamos acá,
les planteo el tema y socializamos. Perfecto, Huguito. Quedamos así entonces entendidos. Muchas gracias por el tema de hoy. No, También gusto. muchas gracias porque como el tema también está, digamos, a mano para que lo vayamos leyendo, creo yo que es muy interesante que lo vayamos leyendo. Así venimos con más claridad de lo que vas a exponer. Muchas gracias. Vale, igualmente pues ahí está a disposición, como dijo la pastora Rocío, el módulo es algo breve, pero creo que pues como muy conciso, ¿cierto? En las ideas que plantea y creo que es también como el punto de partida para acá. Pastor Hugo, regáleme el módulo, yo no lo tengo. El módulo se encuentra en el grupo del cuerpo pastoral. Sí, lo busqué y no lo tengo. Está en el grupo, yo lo envié Todos los módulos. al chat de WhatsApp. Si lo requieren en el correo, me dicen, se los envío al correo. Es decir, hay ya 3 grupos de formas de encontrarlo. En el grupo de Facebook, en el chat de WhatsApp, y pues si no me lo piden, yo se los envío al correo. Bueno, Andrea, Bueno, gracias lo por estoy acompañarnos pidiendo. también. Gracias. Gracias por acompañarnos y bueno, dentro de 8 días nos vemos igual, entonces puntualito, nos vemos juiciosas y juiciosos con el café a la mano, una aromática o una cerveza, ¿cierto? Un vinito, lo que sea. Vinito. Muchas gracias, pastor. Y Hugo, la muchas Biblia. gracias. Hasta mañana, Bueno, pastor. muchas gracias a todos y todas, Muchas gracias. bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias, Buenas Pastor Hugo. noches, que descansen. Listo, Hugo. Pastores, Chao. pastores, gracias. Chao. Chao, bendiciones, Dios los guarde, que descansen. Un abrazo. Chao. Bendiciones. Hoy Bueno, un vi abrazo. contento al pastor John Botira, está contento el pastor John Botira, no se cambia por nadie por el tema que están tratando. Sí, John. Va a ser interesante escucharnos. Bueno, Oscar, un abrazo, pues. Ahí estamos hablando. Gracias, igualmente. Adiós para todos, un abrazo. Hey, Hugo, bien. Muy bueno el tema, hermano. Juez.